de Buenos Aires. Sale a pista el nuevo auto que hoy debutaba, Chevrolet de Cocho López. En la imagen, Tulio Crespi y Mariano Alberto Calamante. Juan Antonio de Benedictis trabajando en el motor de su Falcon cuando aún la niebla perduraba en 9 de julio. Osvaldo Saverio Sasso, el piloto de Bellavista. Silvio Héctor Oltra, que condujo el auto Falcon de Tres Arroyos, preparación Difonso. Roberto Juan Caparello y Héctor Titín Fiorda. Fiorda no fue de la partida. Trabajos en los motores en la mañana, el rostro sonriente del vasco Jorge Ollanart. El recambio del neumático delantero derecho de un auto participante. Osvaldo Cocho López con el señor Fernández de Compañía Química. Pablo Sala, Osvaldo Lin, el piloto de Pilar. Las infaltables señoritas que desfilan por los boxes en los distintos escenarios del automovilismo deportivo argentino. Carlos Saiz, el seudónimo El Búho, fotógrafo. Tito Besón y su suegro, el Negro Rodríguez. Tachuela Martela, copiloto habitualmente de el Pato Morresi. Veíamos en la imagen a el piloto Oscar Roberto Castellano. Antonio Eduardo Marcos, que corre con mecánica del Pincho. Oscar Castellano en su Falcon de la ciudad de La Dulce. Juan Carlos Nucci Espinela, el piloto de la ciudad de Olavarría. El chueco José María Romero, que hizo debutar una nueva carrocería Dodge Volkswagen, mecánica de Durán y Torcuato Emiliosi. Arturo Costa, el volante de Paso del Rey, conduce un auto Chevrolet. Vicente Alberto Pernía, piloto del Dodge Volkswagen, preparación de Justo Juan Izaguirre. Edgardo Raúl Lavari, el pampeano, que conduce el Chevrolet que prepara Pablo Satriano. El reaparecido Juan Carlos Nesprías. Oscar Fineschi con Simón Eidestein, tripulantes del auto del Quilmes Automóvil Club. Más participantes: Daniel Urrutia con Jorge Polanco en los boxes. Walter Paulisi, el piloto de Quetrequén en La Pampa. Junto a Jorge Luis Morgan, vemos a Gustavo Valario. Veíamos anteriormente a Fabián Acuña, ahora el Pato Morresi conversando con Daniel Bosco para la transmisión de Campeones por Radio El Mundo. Emilio Salvador Satriano, el chivilcoyense. Armando Cicale, el ex campeón del TC del Oeste. Los autos, esperando que se disipe la niebla, vemos a Patita Minervino, el piloto de Chacabuco. Y al final, Oscar Espinelo, en este caso al Cholo Martínez. Los autos, esperando en la calle externa de boxes del Autódromo de 9 de julio, conversando sobre las posibilidades de salir o no a correr las series. Luis Hernández, ganador de la última prueba del Autódromo de Buenos Aires, el Lalo Eduardo Ramos, Mariano Calamante, el Chueco Romero y Vicente Alberto Pernía en ese conciliábulo previo al inicio del espectáculo que se vio pospuesto por la intensa niebla que azotó la zona de la ciudad de 9 de julio. El público, numerosísimo, mucha gente hoy en el Autódromo Ciudad de 9 de julio, y ahí podemos ver en la imagen la niebla, el auto de Castellano y una rejilla de alambre para evitar el ingreso de elementos extraños a la toma del carburador. Este auto corresponde a Luisito Hernández de Nicanor Otamendi, el auto del Quilmes Automóvil Club que conduce Fineschi, y el Chevrolet que debutará hoy en la conducción de Cocho López de 9 de julio. En principio debían disputarse 3, pero por el atraso se decidió que se hicieran solamente 2 series. Y aquí vemos el inicio, el comienzo de la primera de ellas, que arrojó como ganador a Oscar Roberto Castellano. Aún había niebla. Ahí vemos a Castellano primero, Tony Aventín segundo, el tercer lugar para Luis Hernández, siendo cuarto Vicente Alberto Pernía en esta fila india en el ingreso de la chicana. Roberto Juan Caparello, y quien tiene que hacer la chicana de goma es Oscar Fineschi. Oscar Castellano venció a más
de 164 kilómetros de promedio en esta primera serie, aventajando por 3 segundos 34 a Luis Hernández con la mecánica de Pablo Satriano. Tercero, Antonio Juan Aventín con los impulsores, preparación de Rubén Verdejo. Cuarto, Vicente Pernía con el Dodge que le prepara justo Juan Izaguirre. Quinto, Cocho López con mecánica del ingeniero Ricardo Joseph y Juanjo Monteagudo. Sexto, Silvio Oltra con la mecánica de Difonso de Tres Arroyos. Séptimo, Patita Minervino, que cuenta con impulsores del Tono Constantino. Octavo, en esta primera serie, el chueco José María Romero, mecánica de Torcuato Emiliosi y Raúl Durán. Noveno, Eduardo Ramos con mecánica de Oscar Castellano. Décimo, Roberto Juan Caparello y su Chevrolet con producción propia en la ciudad de Mar del Plata. Quedó undécimo otro marplatense en esta primera serie que ganó Castellano, Juan Ramón Landa. Décimo segundo, Jorge Rux. Décimo tercero, Pancho Alcuaz con el auto de la Peña de la ciudad de Mar del Plata. Décimo cuarto, Eduardo Niciesa. Y décimo quinto, Osvaldo Lynch. El récord de vuelta en esta serie correspondió al vencedor, a Oscar Roberto Castellano, en el tercer giro, a 159 kilómetros, 980 metros de promedio. Como puede verse, la niebla aún estaba depositada en este escenario de la ciudad de 9 de julio. El espectáculo comenzó con muchísimo retraso, acertadamente por cuanto hubiera sido una lotería lanzar las máquinas debido a la escasa visibilidad que se observaba el 9 de julio en la mañana de hoy. Final y la victoria para Oscar Roberto Castellano, cuya máquina vemos en la imagen de campeones. Siguen pasando Hernández ante Tony Aventín, luego Cocho López, ahí veíamos a Patita Minervino, al Nucci Espinelo y así sucesivamente. Va a comenzar la segunda serie del turismo de carretera. En primera fila largaban dos chivos, el de Roberto José Mouras, que cuenta con la mecánica de Jorge Pedersoli, y el de Emilio Salvador Satriano, que utiliza la de su hermano Pablo. El inicio de la competencia, Johnny largaba en tercer lugar y así fue como arribaron en definitiva al final del banderazo a cuadros. Esta serie fue atípica debido al accidente sufrido por Roberto Urreta Vizcaya y su acompañante Oscar Álvarez. Debemos decir, para tranquilidad de todos, que fueron llevados hacia la ciudad de Chivilcoy, donde fueron sometidos a placas radiográficas y a tomografía computada, y gracias a Dios, tanto Roberto Urreta Vizcaya como Oscar Álvarez evolucionan favorablemente luego de ese tremendo accidente sufrido cuando se llevaban cumplida una vuelta y fracción de la segunda serie del turismo de carretera. Repito, tranquilidad para todos, porque tanto Urreta Vizcaya como su acompañante Álvarez están perfectamente bien, gracias a Dios. Esta serie, la segunda, luego se largó nuevamente, ahí vemos la detención, cuando las máquinas salen lentamente de la chicana, luego de mostrársele bandera roja, decía, se larga nuevamente. Y se larga como si había iniciado la primera serie, cuando en realidad tendría que haberse alineado las máquinas de acuerdo a cómo habían arribado al momento de neutralizarse la competencia. Pero por suma de tiempos, la primera de ellas se tomaron 2 vueltas y luego 3 arrojó como ganador a Roberto Mouras. Este es el auto de Roberto Urreta Vizcaya, el auto Supertap de Chivilcoy, luego del accidente espectacular en el curbón peraltado del Autódromo Ciudad de 9 de julio. Así quedó el Chevrolet que prepara Daniel De Marco. Aguantó perfectamente la jaula, lo mismo que el habitáculo, los cinturones de seguridad, y las butacas quedaron perfectamente amarradas y allí salvaron sus vidas ambos tripulantes, que vuelvo a repetir, felizmente están muy bien. También quiero destacar la solidaridad de todos los competidores que presurosamente bajaron del auto y trabajaron insistentemente para rescatar a Roberto Urreta Vizcaya del habitáculo del Chevrolet que vemos en la imagen. Por suma de tiempo de las dos series, valga la redundancia, en función de que una se disputó sobre 2 vueltas y la otra sobre 3, en esto que fue atípico, el vencedor fue Roberto José Mouras con el Chevrolet de Carlos Casares Mosteirín, el colega fotógrafo, tomando imagen.
Son las imágenes de Rodolfo Carlino y Norberto Simone, luego que se larga la segunda parte de esta segunda serie sobre 3 vueltas. Les decía que aquí la victoria correspondió por suma de tiempos a Roberto José Mouras, quien empleó 8 minutos 12 segundos en la sumatoria de los 2 parciales. Quedó segundo Emilio Salvador Satriano a solamente 38 centésimos. Tercero, Johnny De Benedictis, que cuenta con impulsores de Justo Juan Izaguirre, a 1.71 para esta segunda serie. Cuarto, Tito Besone con la mecánica de Roberto Díaz con el auto de Osvaldo de Jesús. Quedó a 10 segundos 87 centésimos de Roberto Mouras. Quinto, Juan Carlos Nespría, muy buen trabajo el de Cañuelas. Sexto, Antonio Eduardo Marcos. Séptimo, Fabián Acuña. Octavo, Jorge Ollanart. Noveno, Edgardo Raúl Lavari. Décimo, Osvaldo Duarte. Undécimo, Pepino Malicia. Decimosegundo en esta segunda serie que ganó Roberto Mouras, Osvaldo Pato Morresi. Decimotercero, Julio Colabello. Decimocuarto, el Nucci Espinelo. Decimoquinto, quedó R. Cart. Decimosexto, Pablo Sala, el piloto de Lobos. Decimoséptimo, Carlos Calamante. Decimoctavo, Droal. Decimonoveno, quedó el volante Juan Carlos López, siendo vigésimo Pedro Roberto Dumic. Repito, segunda serie. Se disputó en 2 tramos. El primero había sido ganado cuando se neutralizó la prueba, o se detuvo la prueba con bandera roja por Roberto Mouras. Esta segunda instancia fue victoria para este Chevrolet que condujo Emilio Salvador Satriano, pero por suma de tiempos el triunfo correspondió al volante de Carlos Casares, Roberto José Mouras. Fue bajada la bandera a cuadros para la victoria de Oscar Roberto Castellano, que se había desprendido luego de un gran carrerón que se fue disgregando en función de los toques, de los accidentes y de los abandonos por algunos problemas de pinchadura de neumáticos. Pero fue una gran lucha la que vimos en esta final a 21 giros disputada hoy en la ciudad de 9 de julio. Imágenes aéreas tomadas desde el helicóptero El Vencedor, cedido gentilmente por Cocho López y compañía química para Rodolfo Carlino. Los autos en la grilla de partida, y mientras vemos estas imágenes aéreas, les digo que Roberto José Mouras, Oscar Castellano, Fabián Acuña y Roberto Caparello eran los hombres más rápidos hoy en la recta principal de 9 de julio. 221 kilómetros marcaba la velocidad el sensor de campeones. 220 para Marcos, Cocho López, Morresi, Pernía, Minervino, Satriano y Hernández. 219 para Oltra, 218 para Romero y Besone, 216 para Osvaldo Lin, 215 para Miserda, 214 Lavari, Oscar Espinelo y Malicia. Los autos en gran cantidad y el numerosísimo público que se dio cita para ver este turismo de carretera que brindó un espectáculo de primera magnitud en el escenario de 9 de julio. El lanzamiento, gran largada de Johnny De Benedictis cuando pica en punta Roberto José Mouras con el Chevrolet que en San Martín prepara Jorge Pedersoli. Lo sigue en la caravana el Falcon de Oscar Roberto Castellano, detrás Emilio Satriano. Luego está el auto de Johnny De Benedictis. Vista aérea desde el helicóptero El Vencedor. Quinto era Silvio Oltra, sexto Luisito Hernández. Los autos completando el primer medio giro. Los 38 autos que largaron esta final del TC. Vemos a Lalo Ramos, entre otros, tomando la segunda curva de 90 grados, segunda curva planchada que tiene el circuito de 9 de julio, la zona crítica, ese sector donde fueron la mayoría de los accidentes de la competencia de 9 de julio, es decir, el accidente de Tito Urreta Vizcaya, también el toque entre Mouras y De Benedictis, luego que el primero realizara un trompo saliendo del curbón peraltado, y también el golpe que sufría al cumplir la primera vuelta el negro Osvaldo Duarte, cuando se salió el neumático delantero derecho de su coupé Chevy. En una de las series, otro que impactó muy fuerte fue el auto de Mariano Alberto Calamante, que quedó bastante deteriorado y tendrá mucha labor en Carmen de Areco, el Tono Constantino, para reentregarlo en condiciones para la próxima competencia. Y también quedaron muy maltrechos los autos de Emilio Salvador Satriano y Luis Hernández en un encontronazo que se produjo entre ambos coequiper
autos preparados en Chivicoy por Pablo Satriano y que quedaron relegados cuando eran principales animadores de esta gran final del turismo carretera el 9 de julio. Era primero Roberto Mouras, segundo el Pincho Castellano, que ascendía a este lugar, relegando a la tercera posición a Johnny de Benedictis. El ingreso a la zona de la chicana ya es segundo Johnny, primero Mouras, segundo de Benedictis, tercero Castellano, cuarto Satriano, pasaba a ser quinto Tito Besone, sexto quedaba Cocho López y séptimo Luisito Hernández. Para destacar el muy buen trabajo del Chevrolet que debutaba hoy con los impulsores del ingeniero Ricardo Joseph, conducido por Cocho López, que se vino desde atrás y bueno, lamentablemente había roto el embrague en la tercera vuelta, trabajó sin este vital elemento Cocho López y bueno, la pasada de vuelta del motor hizo de que este defeccionara. También para destacar el trabajo de Ernesto Tito Besone con el Falcon que le prepara Roberto Díaz. Era impresionante, Carlos, cómo iba el auto de Cocho en los curbones peraltados. Recién veíamos desde el helicóptero la quedada de Osvaldo Duarte, que al cumplirse la segunda vuelta golpeaba contra el Walray sin consecuencia para piloto y acompañante. Y este trompo pertenece a Fabián Acuña, el piloto de Tandil, en el momento de ingresar a la chicana. Tony Aventín, que había sido segundo de Oscar Castellano en la serie, no bien iniciada la prueba, abandonó por rotura de motor. La reiteración del trompo de Fabián Acuña, vista aérea desde el helicóptero El Vencedor. Y cuando intentaba salir nuevamente a pista, realizaba un nuevo trompo, Fabián Acuña, que retomaba nuevamente luego de la chicana, muy retrasado en la clasificación general. Hasta allí Fabián Acuña había sido protagonista de esta competencia de turismo de carretera que tenía un compacto lote de punteros que hacían el deleite del numeroso público. El abandono del de Cañuelas, de Juan Carlos Nesprías y su Dodge Volkswagen. Vemos la lucha por la primera posición entre 6 autos. Muy buena carrera, ya se habían quedado Roberto Mouras y Johnny de Benedictis luego del toque que comentábamos anteriormente. Pasaba a ser primero Emilio Satriano, segundo el Pincho Castellano, tercero Luisito Hernández, que metros después perdía esta posición en manos de Cocho López, que lo relegaba a la quinta posición ya que también ascendía Ernesto Tito Besone. Se agregaba a la lucha por estos primeros lugares con el Falcon Antonio Eduardo Marcos, que tiene motor de Oscar Roberto Castellano. Vemos los autos de Osvaldo Duarte detenido a un costado, como asimismo el de Roberto Mouras y el de Johnny de Benedictis, luego de los respectivos despistes. Castellano supera a Emilio Salvador Satriano. En instante va a ser lo propio Cocho López y allí es donde se juntan los autos de Emilio Satriano y de Luis Hernández, los coequiper, y que lamentablemente sufrieran entre ambos un toque, relegando a las posiciones de retaguardia a Emilio Satriano, quien luego hizo una gran recuperación, y el abandono de Luis Hernández. Avanza Cocho López, que antes de la chicana pasa al segundo lugar. Era primero el Pincho Castellano, segundo Cocho López, quedaba tercero Satriano, cuarto su compañero de equipo Luisito Hernández. Metros después vendría el toque entre los compañeros de equipo que retrasarían a Emilio Satriano y harían abandonar al piloto de Nicanor Otamendi, Luis Hernández, que recordamos había sido el último ganador del turismo de carretera. Los hombres de punta le sacan una vuelta a Oscar Espinelo, que había estado detenido en boxes recambiando neumático. La imagen del auto ganador del Falcon de Lobería, que conduce Oscar Roberto Castellano y que cuenta con mecánica propia. Cruzado Cocho López en la segunda posición, de ahí en más comenzaba una espectacular remontada que lo llevaba a estar a menos de un segundo del Pincho Castellano. Fíjense cómo pisaba la tierra el piloto de Lobería con el Falcon. El helicóptero que utilizamos, el helicóptero de Cocho López para hacer las tomas aéreas. Muchas gracias a su comandante como a la gente del Vencedor de Compañía Química por esta deferencia para campeones, para Rodolfo Carlino, para Norberto Simone, Juanito Sebastián, Leonardo Loria, Alfredo Lamela y Gabriel Simone, protagonistas del material fílmico que usted está disfrutando junto a nosotros aquí en Campeones por TV2. Veíamos recién, todavía seguía en carrera Cocho, que era segundo, tercero Marcos, cuarto era el Pato Morresi, también
debía hacer abandono de la carrera. Finalmente, luego de 21 vueltas, ganaba Castellano a 155 kilómetros de promedio. Era segundo Marcos a 3 segundos 12 centésimos. Tercero Tito Besone a 5 segundos 44 centésimos. 1, 2, 3 para la gente de Ford. Cuarto Osvaldo Morresi, quinto Pernía, sexto Malicia, séptimo En Buen Trabajo Francisco Alcuaz, octavo Minervino, noveno Colabelo, décimo Acuña, undécimo Romero, decimosegundo Osvaldo Lin, decimotercero Dral, decimocuarto Recart, decimoquinto Lavari. El campeonato lo sigue encabezando Roberto Mouras con 137 puntos y medio, segundo Morresi con 107, tercero está ahora Castellano con 105 puntos y medio, cuarto Satriano con 104 y quinto Hernández con 96 puntos y medio. Fíjense el auto de Emilio Satriano. ¿Cómo había quedado luego del impacto con Luis Hernández?